Buenas, mi nombre es Carlos Fernando Sarmiento, con número de cuenta 2015-146-67. En el siguiente circuito vamos a analizarlo por método gráfico o método fasorial, el cual nos está pidiendo el desfase entre la corriente de la fuente dependiente y el voltaje V2, el comportamiento del circuito, las componentes de la impedancia equivalente para una conexión en serie y las componentes de la admitancia equivalente para una conexión en paralelo de esta. Para resolver el siguiente circuito, lo ideal es referenciar un voltaje o una corriente. En este caso vamos a referenciar una corriente con una magnitud de 1 amperio y un ángulo de 0 grados, que esta sería I1, que sería la corriente que pasa por aquí. Entonces, por ley de Ohm vamos a encontrar el voltaje de cada elemento. En este caso el voltaje inductor sería la corriente por la reactancia, que en este caso es 2. Entonces sería 2 voltios. Y el voltaje del inductor, el voltaje en el inductor adelanta 90 grados a la corriente. Entonces aquí podemos ver el diagrama fasorial del voltaje del inductor, que en este caso es L1, y su corriente que está trazada a 90 grados con respecto al voltaje. Con respecto al voltaje de esta resistencia de 2 ohmios, se aplicaría lo mismo por ley de Ohm. Resistencia por corriente es igual a voltaje, 2 voltajes. Y el voltaje está en fase con la corriente. Cabe recalcar también que estamos usando la escala de 1 amperio. En 1 centímetro hay 1 amperio y en un voltaje, en 1 centímetro hay 1 voltio. Una vez teniendo teniendo el voltaje VR2, que es este, y VL1, hacemos una trayectoria de voltajes, una ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Sería V2 es igual a VR2 más VL1. Esto lo sumaríamos fasorialmente en el diagrama fasorial, valga la redundancia que tenemos aquí, y este sería nuestro V2, nuestro voltaje V2. Y como es en una resistencia, esta resistencia vale 1 ohmio. El ángulo de la corriente es igual al ángulo del voltaje porque están en fase. Entonces ahí quedaría también con su misma magnitud, porque es de 1 ohmio la resistencia, con su misma magnitud quedaría la corriente y con su mismo ángulo. Luego, para poder encontrar esta corriente acá que entra a este nodo, hacemos una ley de corriente de Kirchhoff. Entra I2, sale IV2. IV2 en todo caso iría hacia abajo. Entra I2, sale IV2 y sale I1. Entonces quedaría que I2 es igual a IV2 más I1. Esto igual lo haríamos fasorialmente, que lo tenemos nuestro IV2 aquí, que es esta, color amarillo, y nuestro I1 que está referenciado en 0, que lo tenemos aquí. Entonces sumamos vectorialmente estos fasores y nos quedaría el resultante con una magnitud de 3.6 amperios y con un ángulo de 33.5 grados. Luego, una vez teniendo esa corriente, se nos facilitaría encontrar este voltaje. Una vez teniendo I2, podemos encontrar fácilmente el voltaje VC, que es la multiplicación de la reactancia capacitiva por nuestra corriente que pasa por el capacitor. En este caso sería 3.6 con un ángulo menos 56.5. ¿Por qué el ángulo es negativo? Porque la corriente está a 33.5 grados y el voltaje atrasa 90 grados a la corriente. Entonces este sería el ángulo ideal. Una vez teniendo
Mostrando eso, lo ideal sería aquí también, para encontrar esta corriente que genera nuestra fuente, lo ideal sería aplicar una ley de corriente de Kirchhoff, que quedaría de la siguiente manera. I3 es igual a I2 menos 2B1. I3 es igual a I2 menos 2B1. Menos 2B1 es negativo porque está entrando al nodo. Entonces igual lo hacemos factorialmente por el método del paralelogramo. I2 menos 2B1. Cabe recalcar que B1 está en este lado por la polaridad que se le dio al voltaje B1 en esta resistencia de 2 ohmios. Prácticamente BR2 es igual al negativo de menos B1. Entonces, tomándolo como solo son magnitudes, entonces se toman positivas todas, pero aquí hay algo muy importante, que dice que I3 es igual a I2 menos 2B1. Entonces, como 2B1 está al lado izquierdo, entonces para ponerlo a restar es sumándole 180, o sea, a 180 grados el fasor. Es decir, acá está un ángulo de 180. Para que reste, pasamos a 0. Ponerlo, prácticamente es ponerlo en dirección opuesta. Entonces nos quedaría que I2 menos 2B1. Entonces sumamos acá, como son 4 centímetros, por la escala que estamos usando, ponemos 4 centímetros y cerramos acá. Y del origen a donde cierra, esa sería la magnitud de I3. Esa sería nuestra corriente I3. Y como es una resistencia de 1 ohmio, la misma magnitud sería para voltaje en esa resistencia y con el mismo ángulo, porque el desfase es nulo, o sea que la corriente y el voltaje están en fase. Una vez teniendo eso, para encontrar nuestro voltaje generado por la fuente, lo ideal sería aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff, una trayectoria cerrada. Podemos aplicarla en esta malla, en esta o en esta, pero a conveniencia vamos a tomar esta trayectoria. ¿Por qué vamos a tomar esta? Porque aquí tendríamos que encontrar este voltaje y graficarlo, este voltaje y graficarlo. Querer hacer más vectores acá, entonces para no complicarlos vamos a usar esta trayectoria. BS es igual a BR1 más BC más B2, que teníamos prácticamente esto mismo acá. Igual lo sumaríamos factorialmente. A conveniencia, yo tomé BC como primero. Donde termina el vector, se mide el ángulo y la magnitud del otro vector que queremos sumar, que en este caso sería B2, a un ángulo de 45 más BR1. BR1 sería este vector de color azul. Lo ponemos a la misma magnitud y al mismo ángulo, y del origen a donde termina ese vector, ese sería nuestro voltaje generado por la fuente, que nos sería de 11.1 con un ángulo de 5.5 grados. Vamos a ver para que miren. Quedaría de 5.5 grados. Miren, 5.5 grados. Ese sería nuestro ángulo
de nuestro voltaje generado por la fuente. Luego, esta sería nuestra corriente total generada por la fuente y este sería nuestro voltaje total generado por la fuente. Entonces, para encontrar nuestra impedancia equivalente es voltaje total entre corriente total, que es esto lo que tenemos, que sería 11.1 fasor de 5.5 grados entre 7.3 fasor de 15.5 grados. Con respecto al primer inciso que nos pide el desfase entre la fuente dependiente con respecto al voltaje 2, el desfase entre ellos dos y quién adelanta y quién adelanta. Entonces podemos medir con el transportador desfase entre ellos es 135. Ese sería el desfase. ¿Y quién adelanta a quién? Pues B2 con un ángulo de 45 y 2B1 con un ángulo de 180. Entonces quien está adelantando es el voltaje B2. Y el comportamiento del circuito lo podemos encontrar de esta manera. Que nuestra impedancia equivalente es el voltaje total entre corriente total, que es generado por la fuente que alimenta nuestro circuito. En este caso nuestro voltaje es de 11.1 con ángulo de 5.5 grados y 7.3 con ángulo de 15.5 grados. Nuestra impedancia equivalente nos queda de la manera resistiva, capacitiva. ¿Por qué? Porque esta es la parte resistiva y esta es la parte reactiva. ¿Por qué decimos que es capacitiva? Por el signo negativo. Entonces, ¿qué cabe recalcar? Que el comportamiento del circuito es resistivo capacitivo. Para el inciso C, que nos pide la conexión de nuestra impedancia en serie, que haría de la siguiente manera: 1.497 con una reactancia de menos 0.264J. Para contestar el inciso D, que nos pide las componentes de la admitancia conectadas en paralelo. Sabemos que la admitancia es el inverso de la impedancia. Una vez teniendo la impedancia equivalente, para sacar la admitancia es 1 entre la impedancia total, o sea, la impedancia equivalente, que sería 1 entre todo, que nos quedaría 0.647 más 0.114J, donde esta sería nuestra conductancia y esta sería nuestra susceptancia. Igual sería conectada en paralelo. Y esto sería la resolución de nuestro circuito analizándolo por el método gráfico o método fasorial.